Muy, pero muy buenas tardes a todos aquellos que están escuchando en esta hora. Un beso, un abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Esto es Buenas Noticias. Estamos aquí en Villa Gobernador Galvez para comunicarnos con ustedes trayéndole la bendición de Dios. Quien les habla es el hermano Salvador y detrás de todo esto mi hijo Mauricio. Doy gracias a Dios por este día maravilloso que nos ha dado, un día calentito, un día hermoso de primavera. Ya la primavera está ahí, golpeando a nuestras puertas. Y a los que son primaverales se están preparando para irse de picnic. Ya son épocas para mí pasadas. Doy gracias a Dios por el momento que nos ha dado para estar, para comunicarnos, Él nos ha bendecido de una manera u otra, ha bendecido nuestras vidas, ha llegado a nuestro corazón la palabra de Dios, ¿cierto? Y hoy quiere llegar a tu vida si no le conoces. Si le conoces y estás escuchando, gracias a Dios, pero si no le conoces, podés conocerle. Él quiere ser tu amigo. Si sentís soledad, nunca más vas a estar solo. Él dijo que no nos va a dejar solo nunca, que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y realmente es así, nunca nos va a dejar solo. No te va a dejar solo en un momento de prueba, en un momento de dificultad. Quiero que sepas que tenés un Dios que no está lejos tuyo, sino que te está cuidando, te está protegiendo. Y quiere ser tu amigo. Solamente dice el Señor así en su palabra: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Querés ser amigo de Jesús? ¿Querés tener una grata compañía? Bueno, esto quiere decir, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, dice Jesús. Está en nosotros, podemos elegir en ser amigo o no ser amigo de Jesús, ¿cierto? Y hoy hay muchos problemas, hay mucha gente que se siente sola, estando rodeada de gente. Se siente sola, está sola. Puede tener de todo, pero siente soledad. Hay gente que siente angustia, hay gente que se siente triste, hay tristeza, y no sabemos por qué pasan estas cosas. Y somos presa de eso, ¿cierto? De soledades, y estamos totalmente... Nuestra vida es una vida problemática. Los hijos no los entendemos, al esposo no lo entendemos, a la esposa no la entendemos, y sucede esto. Es una cosa horrible, pero sin embargo Dios quiere ser tu compañero. No solamente ser un compañero, una compañía, sino te enseña que hay salida en todas las cosas. Podemos tener 20.000 problemas, pero hay salida. Y la salida no es, Él no te enseña, todo cristiano está en contra del suicidio, ¿cierto? Él no te enseña a suicidarte, sino te enseña a vivir la vida. Y no dice que no vamos a tener problemas. Por ejemplo, yo te digo lo que pasó conmigo. Yo cuento algo que yo viví. No cuento de otro, cuento lo que yo viví. Y a mí me predicaron Cristo que estaba en todas, que me ayudaría en todas, pero nunca nadie me dijo, ni la palabra, siquiera la palabra de Dios, la Biblia, me dijo que yo no, iba a estar enfermo, ¿cierto? Sin embargo, lo pasé, todo lo pude pasar, porque dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí recibimos la fortaleza y podemos todo. Dios está en todos nuestros problemas, en todas nuestras dificultades.
Él está. Solamente que debemos darle legalidad a la palabra de Dios, a Dios, para que Él obre en nuestra vida. Yo pasé las 1001, pero la pasé en Cristo. Y puedo asegurarle y puedo darles a ustedes lo que es estar en Cristo, porque yo siempre estuve en Cristo. Estando internado, estando muy enfermo, la pasé en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay fortaleza en Dios, Él te da fortaleza. Yo me acuerdo, estaba internado con muchos problemas en una picadura, un ojo así, no sé qué, la cara hinchada, y estaba con eso ahí, y no dejé de predicar un solo día la palabra de Dios. Había gente que se dedica a visitar los hospitales, y me visitaban mujeres. Un día 2 mujeres cerraron la puerta para escucharme a mí. Ellas estaban visitando, llevando palabras de consuelo a la gente que está internada, que está sola. Hay gente que no la visita a nadie. Hay que estar en un hospital, en la soledad de un hospital. Hay gente que no la visita a nadie. Hay gente que no va a nadie a llevarle una palabra o a estar un tiempo con él. Y yo estaba ahí, y esa gente llegaba, y entonces cerraba la puerta y me escuchaba, porque solamente era hablar las cosas de Dios. Y hablaba con uno, con otro, y había cristianos que decían: yo soy cristiano, yo soy el otro, enfermeras, con olor a cigarrillo, que decían que eran cristianos. Y yo me reía porque les predicaba las cosas de Dios, y tenía el rostro muy hinchado. Y estaba mal. Y había gente que iba, me visitaba, y solamente se ponían al lado mío para escuchar lo que yo les hablaba. Y lo que les hablaba era la victoria que Dios me está dando. Si con Cristo me pasan estas cosas, ¿qué no me pasaría si estoy fuera de las cosas de Dios? Si estoy fuera de las manos de Dios, ¿qué no me pasaría? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y había fortaleza de Dios en mi vida. Yo me daba cuenta, porque no había un día que no hable de la palabra de Dios. Y hablaba, y la gente me escuchaba, y algunos iban contentos, y otras personas se iban como diciendo que algo está pasando aquí, ¿cierto? Porque yo no estaba bien, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y realmente, al sentir la fortaleza de Dios en mi vida, solamente podía compartir lo que yo recibía, que era la palabra de Dios, ¿cierto? Y había gente, mi gente siempre me visitó, siempre estuvo conmigo, amigos, y bueno, algunos me visitaron, oraron por mí, hasta que, bueno, un día recibí el alta. Y gracias a Dios por todo eso, ¿no? Por el momento que Dios me dio. Me gustaría leer con ustedes una palabra que se encuentra en en Jueces, capítulo 2, versículo 6. La muerte de un líder, ¿cierto? Todo llega a su fin. Un día vamos a terminar, pero es lindo terminar con Dios, porque pasamos de muerte a vida. O sea, es instantáneo. Nos vamos con el Señor. Algunos dicen que muchos duermen. Bueno, posiblemente nos vamos a dormir, a descansar hasta que Él venga. Y así dice la palabra de Dios, porque ya Josué había despedido al pueblo, y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué,
los cuales habían visto todas las grandezas, obras de Jehová que él había hecho. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y los sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, norte del monte de Gaz. Y todas aquellas generaciones también fueron reunidas a sus padres, y se levantaron después de ellos otra generación que no conocieron a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Es un poco triste. Lo que estamos enseñando es lo que nosotros vivimos, ¿cierto?, acerca del poder de Dios. Yo, por ejemplo, puedo hablarle de cosas que he vivido, que he conocido, y ustedes no conocen. Hay gente que no conoce, hay gente que sí, que pudo ver, pero yo he visto la grandeza de mi Dios, la grandeza de tu Dios, la grandeza del que quiere ser tu Dios. Conocí en el 85, creo, a Anacondia, por ejemplo. Yo era muy joven y iba a ese lugar. Hoy en ese campo está el hospital Clemente Álvarez, el hospital de emergencia. Y conocí y vi cosas extraordinarias. Gente que dejaba sillones de rueda, gente que se manifestaba que tenía cosas malas en sus vidas y eran libres por el poder de Dios. En los edificios de los costados había gente que de alguna manera ellos recibían de Dios. Había gente que caminando recibía el poder de Dios. En los colectivos se manifestaban y estaban allí, y todo eso se veía. Yo primero pensaba, digo, porque nunca había visto en mi vida tanta gente. A la iglesia que yo iba, siempre la misma cantidad de personas, unas 40 personas, más de eso no pasaba. Y el único joven era yo en ese tiempo. Imagínense, y los ancianos que estaban ahí cantaban: adelante juventud, adelante juventud, te llama Jesús, llama a servirle con amor. Ellos cantaban eso y eran toda gente grande. El único joven que estaba era yo. Era una iglesia muy legalista. Al joven en un tiempo, a los jóvenes se lo atacó muchísimo, y era casi imposible que un joven vaya a la iglesia, por muchas cosas, porque ni bien entraba, te querían prohibir un montón de cosas. Y yo decía, pero esto es un truco, porque miraba la propaganda y veía cualquier cantidad de gente y presentaban a Carlos Anacondia. Y la vez que oraba, yo creo que se entregaron 51.000 personas. Y un solo testimonio me llamó la atención. Fue el testimonio de Carlini, un hombre ya, un siervo de Dios que ya está con el Señor. Dice: me dieron 1.000 almas para visitar, y las 1.000 almas las gané para Cristo. No perdió ni una de las que le dieron para visitar. Qué cosa terrible, extraordinaria, saber que Dios te da una oportunidad de ganar almas para Cristo. Hoy podés ganar almas para Cristo. Vos podés ser un ganador de almas, un pescador de almas. Porque el Evangelio no es dinero solamente, sino valorar las almas, lo que Dios te da para que en el momento que tenés le prediques y ellos puedan ver la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. Hay familias que Dios ha levantado, los ha sacado de la pobreza total, de la miseria total, y hoy cuentan un testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Fue terrible lo del hermano Anacondia, duró un montonazo la campaña. Yo cuando podía me iba y veía los milagros de Dios. Inclusive se agarraban los gorditos, se agarraban las gorditas, se agarraban las polleras porque si no se le caía de golpe.
bajaban kilos, muchísimos kilos, de golpe. Era para verlo, el que no lo vio, bueno, se la perdió. Fue maravilloso. Y un día me dice un pastor, dice, vamos a ir. Yo estaba trabajando con los jóvenes, era líder de los jóvenes, y entonces el pastor de esa iglesia me dice, vamos a ir a ver hay una reunión para pastores. Bueno, digo, pero yo no soy pastor, soy un líder solamente. Dice, no te hagas problema, que va a haber mucha gente y vos estás ahí en el medio, vas conmigo. Y me fui con él. Y estábamos ahí, un mundo de gente. La gente que más vi fue Pastor Silvestri, Pablo Silvestri. Y lo presentan al hombre. Y yo estaba más o menos cerca del escenario. Y miro así, presentan a Claudio Freixo. La primera vez en mi vida que lo veía. Tanta gente, conocía a Omar Cabrera, que en ese tiempo vivían ellos y estaban allí. Y estábamos en una quinta, muchísima gente, muchísimos pastores. Y conocía a esa gente. Lo miraba, Marfa Cabrera estaba vestida como de noche, así una vestimenta re fina, collares, una señora re coqueta. Y estaba el esposo, Omar Cabrera, y bueno, cuando llegó el momento lo presentó a Claudio Freixo. Y yo miraba para todos lados, digo, ¿de dónde lo están alumbrando? Pero pensaba, sinceramente, ¿de dónde lo estaban alumbrando si no se veía luz atrás? Pero yo veía así una cosa que estaba, toda su persona reflejaba una luz. Y me llamaba la atención, decía, ¿de dónde lo alumbran a este? Y miraba como que lo estaban alumbrando de atrás para adelante. Y no había quien lo alumbre. Solamente tenía la luz de Cristo en su vida. Y fue algo terrible, tremendo. Y bueno, empezó a hablar y yo decía, porque hablaba despacito, ¿Cuándo empezó, hermano? Cuando empezó a hablar, cuando empezó a mostrar lo que Dios había hecho en su vida, cuando empezó a orar por la gente. Fue una cosa terrible. El que empezó no terminó, duró como 3 horas la reunión. Y fue terrible. Los pastores que han ido con corbatita así, tenían el nudo de la corbata acá. Fue terrible, extraordinario. Vi gente que se sanó. Estuve en 2 reuniones de Claudio. Una en el estadio de Newell's Old Boys. Estaba allí una nenita paralítica, empezó a caminar. Y fue terrible, una cosa extraordinaria. Me acuerdo que atrás mío estaba como a 2 hileras Pablo Silvestri, que se cae, no se levantó nunca más. Lo llevaron al auto. Yo vi cuando lo llevaban entre 4, porque lo único que se veía era la manito que quería levantarse en la sillón que había, no sé qué era, y se levantaba un poquito y volvía a caer. Y después, llegado un momento, dice, ahora van a caer todos, dice. Yo, incrédulo, le digo la verdad, quedo mirando así y él ora por todos de pie y los pastores se ponen de pie, las mujeres estaban de un lado, los hombres de otro, y ora por todos, y yo veo que todos se caen, menos yo. Pero sentí un fuego, pero fuego, directamente fue un fuego. Así como le digo, literalmente, me sopló fuertísimo. Todos cayeron, menos yo. Yo miraba y estaban todos. No sé si fue la incredulidad, qué es lo que fue,
pero fue una cosa terrible porque pude sentir el fuego poderoso de Dios en mi vida. Yo les cuento esto porque hay gente que no conoce, no sabe lo que es Dios. Hay gente que le hablan de los curanderos, de los brujos, y enseguida se van. Y enseguida el bicherío se les presenta y los demonios están activos ahí en su vida, en sus casas. Pasan cosas terribles, pero no es el camino. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. Ni el brujo, ni el hechicero que trabaje en nuestras vidas va a venir al Padre si no es por Jesús. Él es el camino, solamente Él es la puerta. Él se ofrece como un camino único para que nosotros no vayamos al Padre. Y bueno, este es el último tiempo, estamos viviendo unos tiempos terribles, guerras en nuestros países, el maltrato a los cristianos. Hay lugares que no se puede leer la Biblia. Hay lugares que no tenemos la oportunidad de leer con libertad la palabra de Dios. Si es un niño el que está leyendo la palabra de Dios, el niño, el padre, todos van presos. Y son maltratados por ser hijos de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de recibir a Jesús como el Salvador personal de nuestras vidas. Y Él refiere, había gente que podía contar, y hubo gente que no conoció las cosas de Dios. Y fue lamentable esto. Moisés, juntamente con, algunos dicen 1 millón de personas, otros dicen 3 millones de personas. Cálculele esa cantidad de gente. Estaban oprimidos, estaban esclavizados, todo lo que trabajaban era para otro, lo que sembraban y cosechaban era para otro. Ellos tenían su comida, les daban cebollas, pero lo más fino, lo más bueno, se lo hacía Faraón con su gente, ¿cierto? Y ellos eran cada vez más oprimidos. Llegó un momento en que clamaron a Dios, 400 largos años de una soledad. ¿Se da cuenta? Eran 3 millones de personas, pero estaban solos. 400 años de nada. De todo lo que hicieron, no había nada. Y llega un momento en que el pueblo empieza a clamar a Dios, y el clamor llega. Pasa el tiempo, porque Moisés entra ahí cuando tiene sus años, creo que 80. Y pasa el tiempo, y Moisés entra y habla del poder de Dios. Primero hubo excusas de parte de Moisés para servir a Dios, que era tartamudo, que era tardo para hablar. Y bueno, Dios arregla todo, porque Dios arregla todo. Tenemos que creer que Él arregla todo, que Él hace todo para que la pasemos bien. Y arregló y empezó a demostrar con poder de Dios, con mano fuerte, a sacar de la esclavitud al pueblo de Dios. Y sale un pueblo rico, que no tenía nada, pero sale un pueblo rico. Le regalaban cosas, le dieron cosas de valor, joyas. Y ellos salieron ricos de aquel lugar. Y se presentaron con poder, se presentaron muchas maravillas de parte de Dios. Y Dios quiere presentarte hoy el Dios de poder. Porque muchas veces somos más fáciles de creer a un macanero, a un sinvergüenza. Le creemos y lamentablemente fracasamos porque estamos confiando en el hombre. Pero dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre, pero es bendito aquel que confía en Jehová. Y la confianza en Jehová tiene que estar en las buenas y en las malas, cuando la pasamos mal. Y entonces Dios lo saca con mano poderosa, y lo saca, y saca toda la gente. No se olvida de su pueblo, y Dios no se olvida de ti.
no se olvida de mí, no se olvida de nosotros, si le creemos, si confiamos en Él, si confiamos en su palabra. Dios está haciendo su obra, se manifiesta con poder. Y pasaron las 1001, y 10 veces en el desierto tentaron a Dios, y 10 veces Dios los perdonó. Y Dios les demostró que estaba con ellos, a pesar de todo. 10 veces fueron incrédulos, 10 veces le fallaron a Dios, 10 veces le dieron la espalda a Dios, y 10 veces Dios los perdonó. Pero llegó un momento que Dios le dijo: ustedes no van a pasar a la tierra que yo les doy, tierra que fluye leche y miel. Y queda Josué y queda Caleb, que son los que sobrevivieron a esa gente, por incrédulos, por querer hacer lo que ellos quisieron, no pudieron heredar la tierra. Después viene Josué y entra otra generación. Y la generación esa puede ver cómo Dios le da victoria en todas las cosas. Hoy podemos ver nosotros, hombre, mujer, que Dios nos va a dar a nosotros victoria sobre todas las cosas. Podemos verlo, pero tenemos que creerle. Tenemos que confiar en su palabra. Tenemos que creer en Él, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Si hay un líder, tenemos que saber que tenemos que hacer lo que el líder dice, siempre y cuando el líder nos dé bien la palabra de Dios. Entonces, ellos vieron la gloria de Dios, porque lo primero que vieron fue cruzan el Jordán, luego Jericó, después viene el pecado de Acán, pero luego les da Ahí, la ciudad de Ahí, el lugar de Ahí, y vienen guerras terribles que se ven que Dios está con ellos, porque cuando Dios quería no perdía ni uno de sus soldados. Y Josué fue una persona así. Entonces ellos reciben la heredad que Dios les prometió. Y lo que Dios te promete, eso te va a dar. Pasó tiempo. Dios se lo prometió a la generación anterior, pero hicieron lo malo ante los ojos de Dios y no recibieron. Entonces otra generación recibe lo que Dios les promete. Ellos pelean por su bendición, por sus tierras, ¿cierto? Josué llega al momento en que él tiene que morir, se termina. Tarde o temprano vamos a terminar, vamos a morir. Y entonces le da la heredad a cada uno, y cada uno toma su heredad. Pero llega el momento en que toda la generación que vio la gloria de Dios manifestarse, no quedó ni uno. Quedan los que no conocieron el poder de Dios, pero tenían la heredad. Pero es más fácil creer a un Dios que les presentaban, un Dios de madera, de hierro, de lo que sea. Ellos estaban para creer en esas cosas, creían, y lamentablemente le dieron la espalda a Dios. El pueblo se volvió en contra de las cosas de Dios. Quedaron otros pueblos que eran para probar al pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios se volvía a Dios, Dios demostraba que siempre estaba con ellos. Siempre. Y muere Josué, mueren la gente así. Y lamentablemente este pueblo, porque ellos no habían visto la gloria de Dios. Ellos no vieron de qué manera Dios los libró. Pero yo te cuento que a mí me libró. Yo te cuento lo que yo vi, porque puedo comunicarlo contigo, hablar de las cosas que Dios puede hacer en tu vida. Y no te hablo de cosas que me dijeron que había no, yo lo vi con mis ojos. Vi mucha gente, vi sordos escuchar de golpe, mudos hablar, y Dios trataba con la gente. Y hoy quiere Dios manifestarse en tu vida, hacer una obra en tu persona, en lo que vos tengas problemas. Fue lamentable
ver algo así, ¿cierto? Lo que nos cuenta la historia. El pueblo enseguida empezó a creer, se volvió a los Baales, se volvió a otros dioses, a otras creencias. No le creían al Dios que todo lo puede y que todo lo hace. Dice, al que cree, solamente al que cree, Dios se puede presentar en tu vida de una manera formidable, de una manera especial. Puede hacer una obra, al que cree. Todas las cosas, todo. Cuando dice todo, encierra todo, le son posibles. Y hoy, si todas las cosas son posibles, puede el Dios de lo imposible hacer una obra en nuestras vidas, en el hombre, en la mujer. Yo sé que en este tiempo hay trabajos que no son trabajos. El robar, prostituirse, drogarse, no son trabajos, son trabajos del diablo. Él ha trabajado en la vida de personas y le han vuelto, hay mucha gente que le volvió la espalda a Dios y está haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Pero Dios quiere que hoy nos volvamos a Él, como el hijo pródigo, volvernos a Dios y va a ver que Él va a correr y te va a abrazar, porque no sabes cómo te ama el Señor. Y Dios quiere hacer una obra de maravilla en tu vida, en tu ser. Si hay problemas de enfermedad, entregarlo en la mano de Dios y Él va a hacer la obra. No vayas al curandero, que te ata más de lo que estás atado. Dios te bendiga. Hasta aquí la palabra de Dios, que para mí ha sido una bendición. Yo te he contado, y Dios quiere hacer una obra de milagro en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia. Y si tenés un mal pensamiento, no lo hagas. No, el suicidio, porque yo veo que mucha gente en este tiempo acude al suicidio porque piensa que ahí está la solución, se termina todo, ¿cierto? Pero ahí es donde empieza un problema para tu vida, porque pasamos de muerte a muerte. Y eso es el infierno, porque el que se suicida va al infierno. Es lamentable, pero es así. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.